Hoy nos vamos a ahorrar unos 600 euros en una sonda de profundidad. Hoy vamos a ver cómo funciona la sonda de profundidad más barata del mercado y todo lo que siempre quisisteis saber alrededor de las mareas, el funcionamiento de las sondas e incluso cómo construirse una. Todo eso, en un vídeo nada más. Sí, es que este canal es que estamos que tiramos la casa por la ventana. 600 euros de ahorro, un montón de conocimiento extra para el cerebro. ¿Qué más se puede pedir? No has conseguido tanto llorar, no has conseguido que nadie te regale una sonda y entonces Y has tenido que construir. hacer la China. Así de triste es la vida. O sea, no encontramos nadie que nos regale una sonda, un patrocinador, alguien. Mira que hay fabricantes de sonda y aquí a construirse una para conectarla a la Raspberry y poder tener el dato. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes enemigos de los navegantes. Uno de los grandes, el Capitán Garfio. No. Y de todas formas no sé si el Capitán Garfio o sería el cocodrilo ese que salía también, ¿no? No, ese era el enemigo del Capitán Garfio. Ah, ese era el enemigo del Capitán Garfio. Joder, qué poco puesto estoy yo en Peter Pan. Para mí, y esto es un criterio muy personal, los dos grandes enemigos de todo navegante son el agua en exceso, concretamente dentro de la embarcación, es decir, el riesgo de hundirnos, y el segundo en importancia, el agua en defecto, es decir, la escasez de agua fuera de la embarcación, el riesgo de embarrancar, enrocar o quedarnos varados. Del primer enemigo hemos hablado bastante en nuestros episodios 6, 10 y 15, aportando soluciones muy ingeniosas para prevenir, actuar e incluso taponar una vía de agua. Pero hoy vamos a hablar sobre justo lo contrario, cómo evitar quedarnos varados en seco. Y para ello lo más importante es saber cuánta agua nos queda debajo y cómo esto puede variar, ya sea porque nosotros nos movamos de sitio o porque sea el agua el que lo haga por sí misma. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo funcionan las mareas, cómo varía la profundidad con las mismas, cómo se mide la profundidad y qué principios usa una sonda de profundidad para hacerlo. Pero claro, no nos podíamos quedar ahí. Para terminar el episodio hablaremos de la sonda de profundidad más barata que he encontrado y cómo incluso se podría construir una aún más barata y conectada a nuestra Raspberry Pi. Bueno, cómo la hemos construido, porque la tengo. Un clásico mix entre conocimiento, ciencia, tecnología y por supuesto un toque de humor, claro. Y ahorro. Varar cuando no es intencionado puede ser un verdadero drama, sin duda. Está claro que cuando nos acercamos a la costa es fundamental conocer la profundidad o como mínimo saber cuánta agua nos queda debajo. Los que navegáis por algún paraíso de aguas cristalinas, ya sea el Mediterráneo, el Caribe u otros mares de esos envidiables, pues casi que solo tenéis que asomaros para ver el fondo y lo cerca o lejos que está. Aunque incluso en esas situaciones la distancia real es difícil de determinar a ojo por la refracción de la luz. Aún así, menuda envidia me dais. Y a mí más. Ya te digo. Y ahora, en invierno, más aún. Por aquí, por el norte de España, el agua suele ser turbia y normalmente si ves el fondo es que ya estás demasiado cerca. Rara es la excepción, por lo que conocer la profundidad es algo fundamental. Y conocer la profundidad hoy en día no es complicado, porque la mayoría de las cartas náuticas traen la información de profundidad representada mediante unas líneas de profundidad también llamadas isobatas o beriles. Estas nos pueden dar una idea relativamente precisa y actualizada de la orografía del fondo marino, que es uno de los principales factores que determinan la profundidad en un punto. Pero el fondo marino puede ser muy cambiante con el tiempo, en zonas como bahías, estuarios, playas, etc. Y las cartas, ya ni te cuento, las cartas de papel, aparte de que su posible imprecisión, no suelen estar lo suficientemente actualizadas. Las isobatas representan la profundidad en dichos puntos en la marea más baja registrada, y con los datos que se obtuvieron cuando se hizo la prospección. Si uno intenta apurar un poco, por ejemplo aquí en el Puntal, es fácil que acabe varado en la arena. Y todo esto sin tener en cuenta las mareas, claro, que la profundidad de la carta, incluso en las electrónicas, deberá ser ajustada con la altura de la marea. Las mareas. Los del Mediterráneo diréis, pues lo de las mareas esas no es para tanto. Pues lo de las mareas esas no es para tanto. Pues bien, depende de dónde, sí que lo es. La marea es una variación de la altura del mar que se manifiesta de manera muy diferente en diferentes partes de la costa del planeta, aunque el origen es el mismo en todas las partes, la atracción entre el Sol y la Tierra y entre la Tierra y la Luna. Si nos imaginamos la Tierra como una esfera completamente cubierta de agua, veríamos que la fuerza de atracción gravitatoria del Sol es capaz de deformar la Tierra.
Concretamente, lo que ocurre es que por el tamaño de la propia Tierra, la atracción que se produce entre Tierra y Sol no es la misma en toda la superficie de la Tierra. En los puntos más alejados es más débil y en los puntos más cercanos más fuerte. Eso, simplificando mucho el modelo, hace que el agua de los océanos situado en el lado opuesto al Sol siente una fuerza que la empuja hacia el exterior de la órbita, mientras que el agua situada en el lado orientado hacia el Sol siente una fuerza que la empuja hacia dicho astro. Esta variación de altura supone unos 24 centímetros de variación entre las partes de la Tierra alineadas con el eje Tierra-Sol y las partes perpendiculares. Por la propia rotación de la Tierra, estos cambios de alineación se producen 4 veces al día, es decir, cada 6 horas. Pero es que junto a la Tierra hay otro gran astro que, aunque mucho más pequeño, está más cerca, que es la Luna, y que provoca el mismo efecto en las partes alineadas con su eje, como ocurre con el Sol. De hecho, la influencia de la Luna es aún mayor, con variaciones de 35 centímetros. Las posiciones y los planos de rotación de ambos astros no están alineados, por lo que cada uno tira de los lados diferentes en un momento dado. Cuando ambos tiran más o menos del mismo lado, normalmente en luna llena y en luna nueva, pues se producen las mareas más vivas. Cuando tiran con ángulos de 90 grados, pues las mareas muertas prácticamente. Esto es una pequeña simplificación, puesto que hay más factores que influyen, como el cambio de la distancia a lo largo del año, entre los astros, etc. Pero ya veis que su influencia es de más o menos 1 metro de altura máxima en mitad del océano. Pero claro, 1 metro de agua en millones de kilómetros cuadrados de océano es un montón de agua moviéndose cada vez con cada marea. Y es que además están los continentes por ahí y las costas, y la profundidad del agua no es constante, ni la orografía del fondo. Y eso hace que estos movimientos se produzcan grandes corrientes e inercias de agua en el mar. En mares confinados como el Mediterráneo, estas variaciones son mínimas, presentándose micromareas que no alcanzan ni los 50 centímetros, mientras que en otras partes del planeta se presentan corrientes, inercias y resonancias de marea inmensas. Por ejemplo, son muy conocidas las mareas de la bahía del Mont Saint-Michel en Francia, donde la carrera de marea alcanza los 13 metros entre la pleamar y la bajamar. Dicen que allí la marea puede avanzar al ritmo de un caballo al galope. Pues buenísimo los parkings que tienen allí. Sí. Que ponen a no aparcar más No tarde aparcar. de no sé qué hora. Aquí en el Cantábrico las mareas pueden llegar a los 4,5 metros de diferencia entre pleamar y bajamar. Y eso, por ejemplo, en una bahía como la de Santander, supone un cambio tremendo entre la bajamar y la pleamar, con fuertes corrientes y que provoca que en las cartas de navegación haya grandes zonas que aparecen como 0 metros y sin embargo en pleamar son perfectamente navegables con más de 3 metros de agua. En esas zonas, conocer la profundidad real es fundamental para no quedarse varado en seco, que lo mismo fondeas con 4 metros de agua debajo y amaneces tumbado en la arena recostado plácidamente. El Prado. El Prado. En los albores de la navegación, el conocimiento de la profundidad ya era necesario, y medirla también resultaba relativamente sencillo. El primer instrumento que se utilizó para medir la profundidad era muy sencillo y eficaz: una cuerda y una piedra, con nudos cada metro, bueno, en realidad era cada braza, y una piedra pesada amarrada en su extremo. El escandallo, que así se denomina, permitía medir la profundidad con el barco parado o a baja velocidad. Se arrojaba la piedra, se dejaba que tocase fondo, se tensaba la cuerda o cabo, lo justo, se recogía y se contaba cuántos nudos había hasta el fondo. Con eso tenemos la profundidad. El problema es que en marcha la frecuencia con la que podían arrojar y recoger la piedra era bastante baja, al margen que con la velocidad el cabo no quedaba vertical y la medida era altamente imprecisa. Las sondas de profundidad modernas, denominadas ecosondas, se basan, y el nombre lo deja claro, en el principio del eco. Todos sabemos lo que es el eco. Gritas en un valle, una montaña, una gran sala y al cabo de un rato te oyes a ti mismo de vuelta atenuado. ¿Cuánto tardas en oírte? Es representativo del tamaño del sitio donde se ha producido el eco. Ay, dime qué buena ocasión para usar el efecto del reverb. Dime un eco, a ver. Pero para el eco se dice eco, ¿no? Sí, se dice eco. Sí. Eco, eco. Lo que ocurre, en una visión muy simplificada, es que cuando gritamos, nuestras ondas sonoras viajan a la velocidad del sonido, atenuándose según avanzan. Cuando encuentran un obstáculo, rebotan y vuelven más nosotros. Si la atenuación ha sido baja, por la forma del entorno, por ejemplo, y la distancia suficiente, nos volvemos a oír con retardo. Pues este principio es el mismo que se utiliza para medir la distancia, y que es bien conocido, por ejemplo, en su uso como en el sonar. Todos recordamos la escena de la casa del Octubre Rojo, en el que se verifica la distancia con un solo eco. Verifique nuestra distancia del blanco. Peliculón.
Pues bien, el funcionamiento de una sonda de profundidad moderna es el siguiente. Tenemos un transductor, que no deja de ser un altavoz micrófono, acuático diseñado para unas frecuencias concretas. Nuestra sonda emite un pitido, una señal acústica muy corta y reconocible durante un instante. Inmediatamente se calla y pasa a escuchar con el mismo dispositivo. Al cabo de un rato, recibe la misma señal atenuada y el tiempo que tarda en recibir esa señal atenuada, ese eco, multiplicada por la velocidad del sonido en el agua, es la distancia que hay hasta el fondo. Así de sencillo o complicado. Así más o menos de sencillo porque hay muchos factores que influyen. La temperatura del agua, la profundidad. En una sonda moderna se pueden analizar esos datos además del eco para obtener más información, ya que los rebotes se producen con el cambio de densidad del material. El cambio del agua al fondo es un cambio muy brusco que produce un gran eco, pero dependiendo del tipo de fondo, la intensidad del eco diferirá. Al mismo tiempo, otros ecos menores pueden hablarnos de la presencia de peces, de plantas, piedras. Vamos, que las sondas más modernas usan múltiples haces de sonido de frecuencias diferentes para decirnos un montón de información de lo que hay debajo. Pero para lo que a nosotros más nos interesa, que es saber la profundidad, el principio es muy sencillo. Una onda de sonido o ultrasónica, por ejemplo de 40 kHz, un rebote y un tiempo transcurrido. Y la transformación de dicho tiempo en distancia, basado en la velocidad del sonido, es nuestra respuesta. Y ya está. Con esto acaba la mayor parte del rollo científico. Vamos a lo práctico. Bueno, pero como siempre, aquí hemos venido a ahorrar. Y a mí me parece que conocer la profundidad puede ser tan importante cuando se navega que yo diría que es el primer equipamiento electrónico en el que invertir en un barco. Y mis necesidades son pocas, básicamente conocer la profundidad, ese es el dato que necesito. Una ecosonda profundímetro de marcas como Raymarine cuesta a partir de los 400 euros hasta donde queráis llegar. Una de NASA Marine, que son los más sencillos y baratos, esos a partir de 200 euros, para tan solo decirnos la profundidad, insisto. Pero claro, ahí está nuestro amigo AliExpress con todos sus inventos chinos para ofrecernos múltiples alternativas de sonda de pesca muy baratas. Concretamente, la que tengo yo y uso de sonda de respeto, y que también es sonda de pesca, en el barco cuesta la friolera de 32 euros, esta que tengo en las manos. Es capaz de medir profundidad de hasta 100 metros, es portátil, funciona con pilas y supuestamente es capaz de detectar la presencia y profundidad de los peces, así como el tipo de fondo. Todo esto, ahora mismo está marcando aquí 6,1 metros, ¿vale? Porque la tengo puesta fuera. Y si hubiese peces, pues pasarían por ahí andando. Ahora no debe haber. Andando, pasaría. Bueno, nadando o navegando. Lo que hagan los peces. Lo del fondo he de decir que sí que me ha funcionado bastante bien. Lo de los peces ya es otro cantar. Tal vez sea que por mi maldición para la pesca, pero no llego a fiarme del todo cuando dice que hay peces. Porque si hay peces, ¿qué hace que no están picando en mi caña? Pues ¿Qué será? Estoy ahí con la caña y di peces, peces, peces. Yo no subo ni uno. En fin, una pequeña maravilla muy barata que ya simplemente como sonda de respeto o para acercarte con la Zodia de Avancedilla a un sitio o canal de dudoso fondo, simplemente para asegurarte, merece la pena de instalarla a bordo. Instalarla o tenerla, porque en esto de las sondas hay diversas formas de instalación. La primera y más sencilla es echándola al agua con su flotador, ideal para cuando echas la caña también, por ejemplo. Así es como yo más la uso. Una manera más permanente y poco invasiva sería con el soporte que viene, atornillándola por ejemplo al espejo de popa para que se quede sumergida. Así puede funcionar también a la perfección y ya la podemos usar con el barco en marcha. Esta no tiene la posibilidad de ponerla con un pasacascos como muchas sondas tradicionales, pero si repasamos un poco cómo funcionan las sondas, existe una posibilidad adicional que es pegarla por dentro del casco. La mayoría de las sondas se pueden instalar también pegadas dentro del casco sin hacer un agujero y van a funcionar bastante bien. Se pueden pegar dentro del casco porque todas las sondas presentan una zona ciega de unos 30 centímetros en la que no detectan nada, es decir, que todos los rebotes de menos de esa distancia los ignora. Así que si la pegamos dentro del casco, el rebote propio del casco lo ignorará. Eso sí, el casco va a atenuar muchísimo la señal, lo que puede hacer que no llegue a funcionar. Esto va a depender de la potencia de la sonda, de su frecuencia, del material del casco, con cascos de metal, casi que os podéis olvidar, y de cómo de buena hagamos la conductividad del sonido en la unión de la sonda. Y esto se suele hacer mediante el pegado de la misma, evitando las burbujas y buscando que la unión sea lo más conductora del sonido posible. Hay gente que la pega con silicona, aunque su elasticidad puede atenuar bastante, otros lo ponen directamente en un tupper con agua en el interior, ya que el agua es un muy buen conductor del sonido, o en contacto con vaselina o con líquido de ecografías, todo eso puede llegar a funcionar. Esta, por ejemplo, me ha funcionado muy bien con vaselina a través de una capa de plástico no muy gruesa, por ejemplo para pegarla en una piragua. En el casco de fibra del trastolillo parece que también funciona, aunque en el grosor del mío aún no lo he conseguido. Tendré que buscar líquido de ecografías de esas, a ver. Ten cuidado que uno empieza buscando líquidos de ecografías y yo no sé dónde acaba luego. Ya te digo, acabas con los gemelos.
Y digo yo, ¿esta sonda no la podríamos conectar a nuestra Raspberry para que así pudiésemos tener los datos de profundidad en todos nuestros equipos? En la Ionix, el Plotter, en el Signal K, etc. Pues mira que la he desarmado, he intentado buscar algún interfaz de donde leer el numerito y no he sido capaz. Pero, y aquí viene lo bueno, buscando por internet encontré una alternativa que he conseguido que funcione. El principio de las ecosondas es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en los sensores de aparcamiento de nuestros coches para saber la distancia a los obstáculos. No dejan de ser emisores de sonido, de ultrasonidos, que reciben el eco, cuentan el tiempo y miden la distancia. Y por ahí encontré un circuitillo muy barato, de esos que se usan para hacer pequeños robots. El circuito se llama JSN-SR04T y es un circuito de pruebas que viene con el sensor de ultrasonidos, como los de los parachoques, y que nos permite medir distancias y que tan solo cuesta 7 euros. Funciona enviando una onda de 40 kHz y contando el tiempo que transcurre hasta que regrese. Tiene varios modos de funcionamiento y todo se regula a través de un hueco que tiene para una resistencia, ¿vale? Un hueco que tiene por aquí, al lado del conector, y que en nuestro caso nos interesa soldarle una resistencia de 120 kiloohmios. Esto va a hacerle funcionar en su modo automático serie, en el que cada 150 milisegundos toma una medida de la distancia, la codifica y la emite por su puerto serie TTL codificada en 4 bytes. Así que si nos compramos un cablecillo USB a serie TTL, os dejo todos los enlaces en la descripción y en el post de la web, lo podemos conectar a cualquier ordenador y ver cómo escupe valores con un programa de terminal, por ejemplo el PuTTY. Pero ahora nos gustaría interpretarlo y usarlo de manera útil con nuestro barco, y aquí es donde vamos a recurrir de nuevo a Node-RED. Ya presentamos Node-RED en el capítulo anterior. Pues bien, nos va a ser muy fácil hacer un flujo que lea e interprete los datos del dispositivo. ¿Y cómo? Pues muy sencillo. Abrimos Node-RED. Añadimos a nuestra paleta el nodo Serial, que nos va a permitir leer datos del puerto serie. Añadimos un nuevo nodo a nuestro flujo, lo configuramos para una velocidad de 9600 bps y le diremos que todos los mensajes empiezan con el carácter 0xFF y son 4 bytes. Le indicaremos la ruta a nuestro puerto serie, que la podemos ver, por ejemplo, en la aplicación Serial de la Raspberry, enchufando y dando a refrescar para ver qué puerto nuevo aparece. Y con eso ya lo tenemos configurado. Aplicaremos una pequeña fórmula que verifique y transforme los datos, la tenéis en el post de la web, y empezaremos a tener el valor de la distancia. Pues bien, ya tenemos algo que nos mide una distancia de forma bastante precisa fuera del agua. El transductor que viene aguanta el agua, pero no es el más adecuado para dicho medio, así que no lo hemos conseguido hacer funcionar con él. Sin embargo, el que viene con nuestra sonda de 32 euros es perfecto para ello, así que sustituimos el que viene por el de nuestra sonda de pesca o incluso el de nuestra sonda fija y voilà, ya está diciéndonos una distancia. Pero si lo comprobamos, vemos que varía con la profundidad, pero no cuadra con la misma. El motivo es que el dispositivo está diseñado para calcular la distancia en base a la velocidad del sonido en el aire, unos 300 metros por segundo. Y en realidad estamos en el agua, donde la velocidad es mucho mayor, unos 1500 metros por segundo. Así que si le aplicamos ese factor de corrección, ya tenemos una medida de la profundidad muchísimo más precisa. No es exacta, puesto que la temperatura y la densidad cambiante del agua con la profundidad va a afectar, pero tomando varias muestras a varias profundidades, podemos conseguir una fórmula que nos haga una aproximación bastante buena. Con un buen filtro que promedie entre varias muestras, nos puede dar una medida más estable. Hay que ver qué fácil es hacer estas cosas con Node-RED. Y ahora que ya tenemos la profundidad, podemos mostrar este dato en un dashboard, como hicimos en el episodio anterior, generar alarmas alrededor de él, darle voz. La profundidad es 7 metros. O lo que se nos ocurra. Incluso volverlo a meter en el Signal K para que se pueda mostrar en el resto de nuestra electrónica. Para sacar una buena fórmula de aproximación he tenido que tomar varias muestras comparando el valor que me da con la profundidad real según la sonda de pesca original. Eso me ha llevado a probarla en varios entornos y comprobar su funcionamiento, viendo que por lo menos se defiende bien en las distancias que me importan para poner mis alertas de profundidad, sobre todo en el rango de 15 a 1 metros de profundidad. Aunque aún tengo que darle una vuelta a cómo integrar el transductor en mi barco para tenerla siempre funcionando. Pero eso ya será problema del David del futuro. Bueno, ya os he dicho en el vídeo que una de las cosas más importantes para mí es conocer la profundidad. Y yo tuve la suerte de que mi barco ya venía con una sonda de profundidad instalada, aunque jurásica y imposible de conectar a ningún lado. Pero vamos, si no tienes una sonda y no tienes dinero para comprarte una, esto te puede sacar del apuro. Y luego, tener una sonda de respeto por 32 euros me parece un regalo. Además que detecta peces, supuestamente. Yo es que es lo que más veo, que son 30 pavos. Que son 30 pavos, que no
no, y la guardas en un sitio y la tienes y te vas con la Zodiac y vas adelantando el camino y viendo si por aquí puedo fondear, si aquí no puedo fondear, vas con tu sonda y sabes la profundidad, vamos. O sea, para eso una maravilla. Aunque mi objetivo, y por lo que siempre yo lloraba para ver si alguien me regalaba una sonda de profundidad, era ver los datos en la Raspberry y en el tablet. Ni con la original que tengo ni con esta puedo, pero con ese invento de internet, la mini plaquita, y aprovechando el transductor de esta sonda o el del propio barco, pues ya tengo la solución. Así que enseguida empezaré a hacer mis mapas personalizados del fondo con el Navionics y el Sonar Chart, actualizar a saber cómo está todo el fondo por ahí, y ya se me ha ocurrido una idea loquísima que hacer con todo esto, que vendrá en un próximo episodio. ¿Cómo haces ahí cliffhanger, eh? Claro que sí. Cliffhanger. Es que no podéis perderos todas las ideas que tengo para este año. Por favor, por favor. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis la cajita en nuestra página web y en el canal con el enlace para donar, si queréis darnos un regalito para que nos tomemos una cerveza o para que hagamos cualquier cosa de esas, o un vino, pues tenéis ahí una cajita que aparece arriba en la esquina de nuestra página web y también en la esquina de nuestro canal. Tenéis todos los enlaces y todos los ejemplos y toda la información de todo lo que hemos comprado y de todo lo que usamos en la descripción de este vídeo y también en el post de nuestra web, en el que tenéis también los esquemas de Node-RED. Finalmente podéis seguirnos en Instagram para tener actualizaciones más recientes de lo que estamos haciendo, y en cualquier caso nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Ah, y los que estáis viendo el estreno aquí en directo con nosotros en esta sala, bueno, cuando yo diga esto estaré en una sala de verdad, pues nos vemos ahora que seguimos hablando con nuestro debate alrededor del episodio. ¿Te tiembla un poco la voz? ¿Que te es frío o qué? No, ¿por qué lo dices? Si hace unos agradables 4 grados.